Bueno, buen día. Hoy continuaremos la clase que fue bastante complicada por internet anterior, que se nos frustró un poco la descripción clásica de los fonones. Así que bueno, vamos a dar una breve recopilación y damos la teoría general, que es lo que nos quedó pendiente de la clase pasada. Entonces, los fonones, digamos, se comportan en la, eh, en la descripción más inocente que uno puede hacer. Piensa a los fonones como simples oscilaciones clásicas de la red. Como ya sabemos, eso no va a alcanzar, pero la teoría general clásica sigue siendo importante porque las relaciones de dispersión son idénticas en la descripción clásica y cuántica. Así que todavía se usa hoy en día para saber justamente cuál es la relación de dispersión que uno puede esperar. Y en esas relaciones de dispersión se obtienen siempre en la aproximación armónica. Ya no la discutimos en la clase pasada. Solo recordar que para algunos fenómenos físicos la aproximación armónica no basta y hay que ir más allá. ¿Está bien? Hay que ir a la parte no armónica. Particularmente los efectos térmicos de conductividad térmica y expansión térmica, que nosotros no vamos a ver acá, pero si a alguno le interesa, es, eh, es toda la descripción anarmónica. Vamos a saltear esto que ya lo vimos. Vimos dos ejemplos sencillos usando métodos elementales. La cadena monoatómica. La cadena monoatómica ya la vieron en física 2. No la llamaron monoatómica, pero la llamaron cadena de resortes con n masas. Lo importante que uno se lleva de eso es que hay una relación de dispersión conocida que, acercándonos a cero, a K0, o al límite de onda larga, nos da una relación de dispersión que se aproxima por una función lineal. Y la pendiente de esa función lineal la identificamos con la velocidad de fase, que no es otra cosa que el equivalente a lo que llamamos velocidad del sonido. O sea, las ondas que van en el límite de onda larga con K muy chiquitito tienen menos energía, son las que son fácilmente excitables con sonido. Fíjense que clásicamente la relación de dispersión no te da la energía, te dice cuál es la relación entre la frecuencia de oscilación y la forma espacial del modo. Para la descripción clásica, la energía solo tiene que ver con la amplitud de oscilación, ¿está bien? Pero adelantándonos un poco a lo que será la descripción cuántica, sabemos que la frecuencia y la energía van a estar vinculadas por la relación de dispersión. Eso es un gran cambio, digamos, en el cambio de paradigma. Muy bien, después vimos la segunda importante, que es la cadena diatómica. La cadena diatómica que resolvimos tiene los resortes alternados, o sea, es la más complicada entre comillas, ¿no? Manteniendo primeros vecinos. Y los átomos son diferentes, tienen distinta masa. Si uno resuelve eso, el mensaje importante de esta resolución fue, primero, que en la descripción uno tiene una libertad, lo recuerdo porque esto va a quedar ya, una libertad cuando propone los modos normales. Esa libertad no es importante cuando tiene un solo grado de libertad, pero cuando tiene más de uno, es importante ponerse de acuerdo. Aquí, en el circulito, está la posición, K por X. Y dado que estas amplitudes en general son complejas, tanto A como B son complejas, porque se manifiesta la diferencia de fase en el movimiento entre los dos átomos, en cada modo, uno tiene la libertad de poner en ese X la posición real del átomo que estoy describiendo, o la posición de la celda unidad en la cual están ocupando esos átomos. Eligiendo uno u otro, lo único que cambio es una fase extra, porque X sería el R de Bravais en un caso, o el R de Bravais más el vector de la base. A la IK, el vectorcito de la base, se puede absorber en las amplitudes A y B. ¿Está bien?
Entonces, ambas descripciones son equivalentes, solo hay que ponerse de acuerdo. Y en toda la clase vamos a elegir que las X que aparecen ahí van a ser las posiciones de las celdas, o sea, van a ser vectores de Bravais. Muy bien. ¿Qué vimos de esto? Vimos que la relación de dispersión tenía dos ramas. Van a tener, el número de ramas va a depender del número de grados de libertad. Conservamos la rama acústica, sigue con su propiedad de ser lineal a bajo K, y hay una rama nueva, que es la rama óptica, que a frecuencia a K0 se mantiene en un valor constante, distinto de 0, y que además depende muy levemente, con K cuadrado, de K. Esos modos tienen comportamientos muy distintos. Uno es un modo donde los átomos están en fase, o sea, lo que tenés es un modo que es suave en el espacio, todos van a la misma fase, en general tienen formas suavecitas, y el modo óptico van a contrafase, o sea, es el modo con más energía desde el punto de vista clásico, porque tenés haciendo un átomo y el siguiente están justamente moviéndose en contrafase. Estos modos ópticos se llaman así porque la energía típica que tienen están en el infrarrojo. Surgieron un par de dudas de algún compañero preguntando qué tenía que ser K0. Les recordamos que ese K no es el momento, sino el momento cristalino. En la clase que viene, cuando lo tratamos de modo cuántico, voy a contar un par de métodos de scattering de medición, y ahí por ahí se entiende mejor cómo este K, este momento cristalino, tiene que ver en las reglas de conservación que uno usa en scattering. ¿Está bien? Pero básicamente se llama modo óptico porque lo puedo, con un campo electromagnético, lo puedo excitar. Fíjense también que si ustedes tienen un cristal iónico, como el cloruro de sodio, y ustedes desplazan un átomo respecto del otro, o sea, tienen en contrafase, ¿no? Justamente estos modos ópticos se polariza el cristal. Entonces es muy fácil que eso se acople a un campo electromagnético. En cristales iónicos es evidente. Bueno, hasta acá era lo que habíamos visto la clase pasada. ¿Tienen alguna duda acá? Si no, yo ya me meto con la teoría general que nos quedaba. ¿Estamos bien? Todo bien. Vamos bien, vamos, muy bien. Bueno, esas diferencias eran seguro que se veían en K igual a 0. En el borde de zona depende de los modelos, de los parámetros de los modelos que uno usa. Eso, que sean en fase o en contrafase, puede cambiar. Lo importante es que como esas ramas no se tocan, todos los autoestados de la rama se llaman ópticos o acústicos, ¿está bien? Dependiendo a cuál pertenecen. Ok, caso general. Primero voy a contar los números de la libertad, porque esto es casi tan importante como todas las cuentas. Si yo tengo en 3 dimensiones P átomos en la base, voy a tener 3P ramas en la relación de dispersión. Eso es simplemente contar grado de libertad. Lo que es importante recordar es que de esas 3P ramas, 3 van a ser acústicas y 3P-1 ópticas. O sea, siempre hay 3 acústicas en 3 dimensiones y el resto son ópticas. Esto por ahí lo cuento en la clase que viene, pero se puede contar de manera elegante, si quieren, como que las ramas acústicas son modos de Goldstone. Pero bueno, nada, después por ahí lo cuento en la clase que viene. Ok. El contacto que habíamos hecho con el caso de 2 átomos en la base es que uno puede reformular el problema reacomodando todo y definiendo una matriz D, la matriz dinámica que se llama, que en el caso de 2 de la cadena diatómica es esa que está acá. Si uno escribe esa matriz dinámica, el problema se reduce a encontrar los autovalores
y los autovectores de esa matriz. Entonces, ¿es diferente a lo que hago anteriormente? No, es lo mismo. Uno lo puede hacer con métodos elementales de física de Newton. El problema es que cuando la red se empiece a complicar, es muy fácil perder el rastro de qué ecuación uno escribió en qué coordenada. Y entonces, ante esa dificultad, uno se equivoca y hace lío. Esto lo que tiene es que es más formal, y entonces si uno sigue las reglas, tiene menos chances de equivocarse. Entonces, toda la clase va a ser cómo se escribe en general esa matriz dinámica, y una vez que tengo esa matriz dinámica bien escrita, lo que queda es álgebra lineal. Es simplemente sacar los autovalores y los autovectores. Los autovalores son las frecuencias al cuadrado, los autovectores me dicen el modo particular, como es el desplazamiento relativo de los átomos. ¿Está bien? Ok, entonces yo voy a partir de la energía de la red, que está escrita aquí. Esta energía de la red está escrita como la suma entre todos los pares de átomos, ¿sí? Estoy pensando interacciones de A2, todos los pares de átomos. Acá básicamente van a estar las constantes de resorte, entre comillas, entre los distintos pares de átomos que a priori pueden estar cerca, lejos y demás. Y los índices J y L marcan J el átomo y L la celda. Si quieren, J va en la base y L va en los vectores de la red de Bravais. Entonces, para cada celda, L, tengo el átomo J, y esto es la suma de interacciones de apares de ese átomo con el átomo J', que está en la celda J'. Muy bien. Por supuesto, voy a solicitar la aproximación armónica. No voy a resolver más allá que lo armónico. La energía, en el caso armónico, se escribe así, igual que antes, digamos, solo que con más índices, donde los U son los desplazamientos, que ahora son vectores, esos alfa y beta son las componentes X y Z, y la matriz de fuerza, phi mayúscula, que está ahí, no es otra cosa que la derivada de esa energía, la derivada segunda de esa energía. Esto es estándar cuando uno hace la aproximación armónica, ¿sí? Como en pequeñas oscilaciones de mecánica, si quieren. El problema acá, no es un problema, pero es tedioso, es que con esta definición de matriz de fuerza, uno tiene que tomar la derivada segunda, pero de toda la energía, de toda esta expresión. ¿Está bien? Entonces primero hay que calcular todo eso y después empezar a tomar derivadas. Perdón por la tos, pero ando con una alergia brutal. Entonces, el primer objetivo, es escribir esta matriz de fuerza en términos de derivadas, no de la energía total, sino de la energía de pares. ¿Está bien? Ese es el primer paso que quiero hacer. Quiero escribir esa matriz de fuerza, no como la derivada de la energía total como suma, sino en términos de esas energías de pares, que está aquí, esto, lo quiero en función de ellos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque como es armónico, las fuerzas son lineales y demás, ahí van a estar todas las constantes de fuerza. Entonces es más fácil que andar sumando todo y demás. Entonces ese es el primer objetivo. Bueno, no se asusten con los índices. Uno puede demostrar, esto es simple sustitución, agarrar esto y meterlo en la suma y ver qué da, de que esa matriz de constante de fuerza se puede escribir de esa manera que está ahí. Esta. ¿Está bien? Donde ahora, lo más importante es que este phi minúscula, este que está aquí, se escribe como la derivada segunda, pero de cada uno de los términos de fuerza individuales. ¿Está bien? Fíjense que la estructura es muy parecida, es simplemente andar haciendo reglas de la cadena y cosas por el estilo. Tiene dos términos. Tiene este término que está acá, que es análogo a este, pero hay otro término que aparece, que es como
una autointeracción, algo así que se le dice, en el cual vos, cuando estás en el mismo átomo, o sea, este término J' y L' no están restringidos, ¿sí? Cuando J' y J son iguales y L' y L son iguales, hay un término extra que aparece. ¿Es importante? Bueno, para el más formal de los alumnos que quiera reemplazar y ver qué da, lo invito a hacerlo. Lo importante es que la energía queda escrita así, cuando lo reemplazo en función de esta nueva matriz de constante de fuerzas. Simplemente lo que tienen que hacer es ver que esta energía que yo escribí acá y esta energía que está aquí son iguales. Es lo único que necesitan verificar. Esa es la manera más fácil. Yo no se los voy a tomar en un final. Digamos que está bien, están todos los índices ahí. Ok, entonces, ¿qué logramos con esto? Logramos escribir la energía en la aproximación armónica, en el caso general, en función de una matriz de fuerza definida a través de las derivadas segundas. Fíjense que esto es un tensor, ¿no? De las derivadas segundas de todas las interacciones entre todos los pares de la cadena. No de la cadena, del sistema. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí. Ok. Muy bien. ¿Cómo es entonces lo que hacemos siempre? Bueno, vamos a proponer modos normales. Siempre uno propone modos normales. La ecuación de movimiento para el átomo J-ésimo en la enésima celda se puede derivar de esa energía. Fíjense que ahora es más complicado porque aparece una matriz ahí, por eso esa doble flechita, es un tensor. Hay un tensor de fuerzas que vincula el átomo JL con un montón de otros átomos, porque a priori esta matriz de fuerzas me dice que el átomo que yo estoy considerando está vinculado a todo el resto. ¿Está bien? En el caso más general, esto puedes tener interacciones primero vecino, segundo vecino, tercer vecino, etc. ¿Está bien? Entonces esa matriz, ese tensor, que son todas las derivadas, estas que están acá, te va a decir con quién estás vinculado. Ok. Uno propone, como siempre, modos normales. Hay un índice extra acá, porque voy a tener varios modos, ¿está bien? Distintas ramas. Entonces, para cada átomo, yo tengo varios modos que sumar. Pero es lo mismo que antes. Hay una amplitud, que ahora la llamé U mayúscula para no andar poniendo A, B, C y demás. Una U mayúscula, que es la amplitud. U es el movimiento minúscula. Y tengo mi dependencia estándar de modo normal. Ok. Ahora puedo formar entonces mi ecuación para la matriz dinámica. Así que voy a tener esa relación, que es la misma que tenía antes. Omega cuadrado es una matriz diagonal, donde están todas las frecuencias que son la incógnita en la diagonal, son los desplazamientos pesados con las raíces de las masas. Estoy haciendo el caso más general de todo. Las masas pueden ser todas diferentes, ¿está bien? Entonces, fíjense, ¿cómo se ordena? Se ordena el átomo 1 tiene raíz de M1, y tenés la amplitud en X, la amplitud en Y, la amplitud en Z, para cada modo, ¿está bien? Y después tenés la masa 2, y así siguiendo, hasta la última de las masas. ¿Está bien? Fíjense que tengo, acá están los índices, ¿no? J es el átomo, K es el momento cristalino, Nu es el modo. Entonces eso es lo que aparece acá en esta E. Lo lindo de todo esto... Sí, decime. Perdón, la E es un tensor también, entonces. Es un vector muy grandote. Es un vector muy grande. Por cada Sí. M, por cada UX, digamos, por UX tenés también los modos. Claro. Fíjate lo que hice yo acá. Cuando hicimos la de 2×2, yo agarré, está bien lo que preguntas, cuando yo hice la de 2×2, acá, sí,
Cuando yo hice la de 2 por 2, ahí está, fíjate cómo estaba E, ¿ves? E tenía en cada columna uno de los modos. Yo ahora Claro. lo que estoy diciendo es que en este caso, esto es como la columna nu. Ok. Sí. ¿Entendés? Lo separé las columnas Sí, para sí. hacerlo un poquito menos engorroso, porque si no esto está lleno de índice por todos lados. Pero es como cada una de las columnas en el caso de 2. ¿Sí? Sí. Fíjate que en el caso de 2 era E1 mayúscula, E1 minúscula, que son las dos amplitudes multiplicados por la raíz de la masa. Y después E2 mayúscula y E2 minúscula. Bueno, esas columnas, cada una es un modo. Bueno, eso es exactamente lo que está acá. Nu es el modo, eso es como la columna nu de... Lo importante de saber esto es que, en general, todo esto no lo tenés que calcular. Lo único que te importa al final del día es D, es la matriz dinámica. Muy bien. Si uno reemplaza todo eso en modo normal, o sea, yo lo que tengo que hacer es reemplazar para obtener esta ecuación, lo que tengo que hacer ¿qué es venir acá, ¿está bien? Venir acá, y cuando estoy acá, reemplazo todo este choclo que está acá. Reemplazo todo eso ahí adentro. Una vez que reemplazo todo eso ahí adentro, lo escribo en esta forma, o sea, reacomodo las masas, todo para escribirlo de esa manera, y si yo hago eso de manera prolija, lo que obtengo es esta expresión. Esta es el objeto principal en la descripción. Esta es la matriz dinámica en el caso más general. Entonces, la matriz dinámica tiene índices alfa y beta, que son X, Y, Z, X y Z. ¿Sí? Es una matriz, ¿sí?, que tiene en el espacio. Y después, esta matriz dinámica tiene dos índices, J y J' de dos átomos, o sea, es la matriz de interacción entre esos dos átomos, y está escrita como, bueno, las raíces de las masas que aparecen por ahí abajo, y es la matriz de fuerza, phi, entre esos átomos, y una fase que tiene que ver con los átomos en distintas celdas. Y si alguno presta atención, no me equivoqué, hay un R0 ahí, que es una celda arbitraria de la red de Bravais. Cuando vos lo vas a resolver, como todo esto es periódico, básicamente vas a elegir una celda y a partir de esa celda vas a hacer todas las interacciones de los átomos de esa celda con los que necesites hacer dependiendo del alcance que tenga la interacción. ¿Está bien? Si uno escribe esa matriz de manera correcta usando eso, entonces ya tiene el problema resuelto. Necesita solamente hacer álgebra lineal con esa matriz. Entonces, ¿cómo serían los pasos a seguir, digamos, antes de dar esos detalles? ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, lo que tengo que hacer primero es esto. Esto es lo primero que tengo que hacer. Tengo que agarrar todas las interacciones, esos son los datos del problema. Tengo que agarrar todas mis interacciones y tomar las derivadas segundas. Una vez que tengo todas esas derivadas segundas, vengo aquí y escribo mi matriz de fuerza. ¿Sí? Entonces recuerden, primero, esto, son los datos del problema, quién interactúa con quién. Tomo todas las derivadas segundas, eso me dan todas las constantes de fuerza. Con esa constante de fuerza, escribo la matriz de constantes de fuerza, el phi mayúscula. Una vez que tengo el phi mayúscula, me fui para otro lado, esperen. Una vez que tengo el phi mayúscula, que está acá, escribo con esta receta la matriz dinámica D. Una vez que tengo la matriz dinámica, lo único que me queda hacer es álgebra lineal. Ese es el plan. ¿Está bien? Y puede ser que parezca que el remedio es peor que la enfermedad. Uno va a estar tentado a volver a las ecuaciones de Newton. Créanme, cuando el sistema es muy complicado, es más fácil ser sistemático. ¿Está bien? Recuerden que esto no tiene magia de ningún tipo. Es simplemente tomar la ecuación de movimiento del átomo arbitrario, ¿sí?,
y reemplazar el modo normal. Y después lo único que hago es reacomodar las cosas de manera tal que quede escrito de esta manera. Eso es lo único que estoy haciendo. No estoy introduciendo física nueva, es solo una descripción más sistemática para resolver. Y entonces, si yo reacomodo, el objeto importante es esta matriz dinámica que aparece ahí. Que esta es la matriz dinámica en el caso más general de todos. Fíjense que va a haber situaciones donde esto se simplifique. Por ejemplo, si no tienen base, los J desaparecen. ¿Está bien? Los J desaparecen. ¿Mm? Todas las masas van a ser iguales, entonces no va a haber una MJ y una MJ'. Si hay un solo átomo, entonces automáticamente eso es la masa. La masa al cuadrado, la raíz cuadrada es la masa. ¿Está bien? Pero este es el caso más general de todo. Y de vuelta, hay una fase que se da cuando la interacción es entre átomos de celdas distintas. Miren que tiene un parecido, y no es casualidad, con tie binding. ¿Está bien? Esto aparece porque cuando uno cambia de una celda a la otra, gana una fase, ¿sí?, que tiene que ver con ese R que se movió. ¿Tengo que construir toda la matriz o tengo alguna ayuda de algún tipo? Bueno, las matrices estas, obviamente, como están derivadas de una energía, y al final del día de un hamiltoniano, tienen que tener ciertas propiedades. La más importante es que es hermítica. O sea que uno puede hacer la mitad de la matriz, la otra mitad sale por hermiticidad. Los autovectores tienen que estar normalizados, eso ya lo sabemos por álgebra lineal. Así que yo acá lo escribí, en vez de poner el dagado, puse el traspuesto por el conjugado, porque además el conjugado, por inversión, es el de menos k. ¿Está bien? Entonces esto es otra de las propiedades. Y aparte, los modos normales son una base. Uno puede describir el problema de modos normales. Y entonces cumplen además eso que está aquí, que son ortonormales. ¿Está bien? Sí, y esto es lo que está discutido en el Ashcroft. Si el cristal no tiene base, si es una red de Bravais, hay más simetrías. ¿Está bien? La matriz se hace mecánica simétrica, tiene un par de propiedades más. Pero la más general es que sea hermítica. ¿Está bien? Después, ya les digo, cuando resuelvan el seguro en la práctica, van a ver que si no tienen base, tengo más simetrías todavía en D. Pero estas son las más generales, las que están siempre. ¿Hasta acá todo bien? Ya se durmieron. No. Todo bien. Bueno, entonces, déjenme aclararle. La única posible dificultad que puede uno tener, o cómo lo puede, no dificultad, sino cómo simplificarlo en la práctica, cómo hacerlo rápido. Entonces, si yo tengo que resolver un problema, el caminito es, construyo estas derivadas segundas, ¿sí? Construyo esas derivadas segundas, con esas derivadas segundas me armo la matriz de fuerza, esta que está acá, simplemente haciéndolo ordenado, y una vez que hago eso, tomo la definición de la matriz dinámica, que está ahí, y ya está, el problema está resuelto. ¿Está bien? El único punto, o sea, la mayoría de los puntos son ser ordenados, respetar los índices y hacerlo. El único punto que por ahí uno puede meter la pata es acá. Pero estas derivadas, como la interacción es armónica, eso tiene que darte constantes, ¿está bien? Entonces, vamos a ver esa derivada, cómo se evalúa esa derivada, con lo cual va a quedar mucho más simple todavía. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginen que vos tenés... Sí. Alberto, antes de que sigas, tengo una duda. Vos en la matriz dinámica usás solo los vectores de BAB. Para la fase, sí. Para la fase. La fase. Y ahí donde metes una acá. base. Ahí. Ok, sí. ¿Ves que tenés L' ahí dando vuelta? Sí. Ahí está la base. O sea, vos tenés que sumar, perdón, esto depende del J, del J', ahí está la base. Sí. Y ahí están los J ahí adentro. Ok, listo. Entonces vos, para
El par de átomos lo tenés que identificar con la base, justamente. Sí. Entonces, Sí. lo que vos tenés es que para cada par de átomos en la base, tenés que calcular la matriz de fuerza. Y esa matriz de fuerza tenés que recorrer toda la red de Bravais. Son Claro, todos los ahí está. átomos, ¿entendés? Y ahí lo tenés para ese par de átomos. Después lo haces con otro y otro y otro y vas obteniendo. Fíjate que esto es un super tensor, porque tenés Sí. y bueno, es el caso más general. Tenés todos los índices espaciales y todos los átomos de la base y tenés todo el K. ¿Está bien? Sí. Pero ahora vas a ver que al final del día no es tan difícil. No es tan difícil porque en general uno es bueno y esa matriz de fuerzas es chiquita, porque haces primeros vecinos o a lo sumo segundos vecinos. Esto está escrito así porque a priori acá podrías poner interacciones de largo alcance. ¿Se entiende? Por eso es la complejidad. Sí. Pero te sirve si vos querés hacer una modelización, no en una materia, sino que querés trabajar y querés calcular el espectro de alguna cosa complicada, bueno, tenés la herramienta, digamos. Muy bien. Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Entonces voy a hacer un ejemplito para que vean cómo la estructura que tiene esta función acá, estas energías, estas fuerzas, cuando uno toma las derivadas. Imaginá que tenés dos átomos. Por ahí el problema es más complicado, pero vos vas a hacer justo el de los dos átomos, lo que preguntabas vos recién, ¿no? Este es el J igual a A y el J' igual a B. ¿Está bien? Y ellos interactúan con una constante de fuerza elástica que voy a llamar C. Y tienen posiciones de equilibrio. El A está en 0 y el B está en una posición de 0. ¿Está bien? Entonces, como la interacción es armónica, la interacción de pares es C sobre 2, D menos D0 al cuadrado. ¿Está bien? Donde D es la distancia real entre A y B, y D0 es la de equilibrio. Esto es trivial, ¿no? Ok, entonces yo quiero ver cómo hago las derivadas estas que están acá. Porque lo que voy a encontrar es que en realidad ni siquiera voy a hacer derivadas. Entonces, tomo la derivada primera. Fíjense de vuelta que tenés que derivar respecto de los desplazamientos individuales, ¿no? Entonces, yo derivo respecto del desplazamiento de A. Acuérdense que derivar respecto de R y derivar respecto de U es lo mismo. Lo vimos antes, digamos, porque el R lo único que tiene es una constante diferente de los U, que es el parámetro de R. Entonces, si yo hago la primera derivada, me va a dar eso que está ahí. ¿Está bien? Tengo que bajar el 2, me queda el paréntesis y la derivada de justamente ese módulo que está ahí. Y si hago la derivada segunda y la acomodo, me quedan dos términos. O sea, en priori son 4, porque tengo que hacer la regla de la cadena, después se reacomodan y se quedan así. Y lo importante de esto, de esta derivada segunda, es que el último término se va a anular. Estas derivadas hay que evaluarlas, porque es un desarrollo de Taylor, hay que evaluarlas en equilibrio, en la posición de equilibrio. Y fíjense que este término de acá, ese de ahí, vale 0, ¿no? Porque cuando RB menos RA está en equilibrio, vale de 0. Entonces eso vale 0. El segundo término se anula. Y entonces me queda esto que está acá. O sea que al final del día, en la práctica, cuando ustedes tengan que evaluar las matrices de fuerza y tengan dos átomos, lo único que va a importar es cuánto vale la interacción elástica, la constante, digamos, que es dato, y después hay un término geométrico. Fíjense que ese término geométrico es, a ver si se entiende, este término geométrico ¿qué es? RB menos RA, cuando esté evaluado en equilibrio, va a ser simplemente el módulo de la posición de equilibrio. O sea, es de 0, eso es lo que estoy diciendo. Es el módulo de D0. Y arriba, evaluado en equilibrio, es el D0 proyectado en el eje alfa y en el eje beta, donde alfa, beta son X y Z. Y lo único que puede ser esto, eso es un número, ¿sí? Es un número que va a tener que ver con el ángulo que forma con el eje, y puede llegar a tener un signo. Puede ser positivo o negativo, porque si yo estoy acá, puedo estar de este lado o puedo estar de este lado.
Entonces hago un ejemplo para que se entienda. Pero lo importante es que eso que uno a priori decía, bueno, tengo que andar derivando energías de interacción, como la interacción tiene la forma armónica, esta de acá, esas derivadas terminan siendo nada derivadas, son directamente un término geométrico multiplicado por la constante de fuerza. ¿Está bien? Ejemplo, imaginen que la interacción está en X, o sea, tenés un átomo acá y el otro acá. ¿Está bien? Entonces el resorte está horizontal, en X. ¿Eso qué me dice? ¿Cuánto tiene que valer? Bueno, me fijo acá. La distancia, pónganle que valga, yo le di algún valor, bueno, no importa, A, ¿está bien? Entonces, cuando esto es una matriz, tiene alfa y beta, ¿va a tener elementos en Y o en Z si está solo en X? No. ¿Por qué? ¿Quién vale 0? Y la proyección de arriba. Claro, exactamente. El término de arriba, el numerador es nulo porque solo está en X. Así que la componente Y y la componente Z son nulas. Solo está la componente X. Y en equilibrio, ¿cuánto vale ese cociente? 1. 1. Y este, 1. ¿Está bien? 1. Entonces, ¿qué sucede? Que de todos los elementos que puede tener esa matriz en X y Z, acá columnas, está solo el XX, ese que está ahí. El único que hay. ¿Sí? No tuve que evaluar nada. Es simplemente que, como la interacción está en X, entonces la matriz solo va a tener un elemento en X. ¿Sí? Si hubiera sido en Y o hubiera sido en Z, es análogo. Lo único que pasa es que la C, en vez de estar en la posición 1,1, va a estar en la posición 2,2 o en la posición 3,3. Algo más interesante. Suponete que ahora la interacción va en diagonal. Va en diagonal en XY. ¿Sí? Entonces la energía se escribe de esa manera. Si está en XY, ¿tiene proyección en Z? No, de vuelta no. No, así que en Z, fíjense, 0. Y obviamente, cualquier elemento cruzado con Z da 0. ¿De dónde viene ese 0? De acá. Nunca vas a tener acá proyección Z. Ninguno. Así que, chau, 0. No hay nada en Z. ¿Qué pasa con la proyección en X? Con la proyección en X vas a tener, dividiendo siempre está la distancia de equilibrio, y arriba está la proyección en X del equilibrio. Entonces, de 0x y está el cuadrado. ¿Por qué está el cuadrado? Porque sería que alfa y beta sean iguales. ¿Está bien? Como alfa y beta son iguales, es de 0x dividido de 0, de 0x dividido de 0. Entonces, fenómeno, me aparece ese término que está ahí. Estos factores, uno los puede, ¿saben? Si uno hace Newton elemental, son los senos y cosenos de las proyecciones. ¿Se entiende lo que es? Son los senos y cosenos de las proyecciones. Cuando lo haga para I me va a dar lo mismo, pero con I. ¿Qué pasa cuando lo hago cruzado? ¿Qué pasa cuando lo hago cruzado? Cuando lo hago cruzado, vengo acá y me va a quedar de 0 en X, por ejemplo, supongo que alfa es X y beta es Y. De 0x dividido de 0, de 0y dividido de 0. Me queda exactamente eso que está acá. En este caso, como esto tiene que ser todo hermítico, el otro lado es fácil. ¿Cómo cambia esto si cambio de cuadrante? ¿Qué pasa si estoy en este cuadrante? Estoy en el X positivo y negativo. ¿Me escuchan? Porque estuvo medio inestable ahí. Sí, se cortó un poquito. Ok, entonces voy de vuelta. ¿Todos entendieron esto? ¿Cómo salen esos términos que están ahí? Sí. Eso quedó claro. Sí. ¿Qué pasa si ahora, en vez de estar en el cuadrante positivo-positivo, voy al cuadrante X positivo, Y positivo, X negativo? ¿Cómo cambia esa matriz?
Tengo un menos los cruzados. Tenés un menos en los cruzados, exactamente. Los otros no porque están al cuadrado, pero los cruzados van a tener un menos, que tienen que ver justamente con que la posición de equilibrio, fíjense que en la definición abajo hay módulo, pero arriba no. ¿Está bien? Y entonces ahí van a aparecer signos menos aquí y aquí. En el cuadrante menos menos queda igual, porque como hay dos menos, queda todo positivo. Y en este cuadrante queda con el signo menos de vuelta. ¿Se entiende cómo funciona? Sí. Ven que al final del día no hay que hacer derivadas. Lo que hay que hacer es poner la constante de fuerza y mirando detenidamente la geometría, calcular las proyecciones. Pero esto te da una manera directa de hacer las proyecciones, porque es simplemente la componente sobre el módulo, que no es otra cosa que el seno y el coseno, no sé si se dan cuenta, porque es justamente, ¿no? Es la proyección X o la proyección Y sobre la hipotenusa. Muy bien. Suponga que vamos a hacer un caso de juguete. Vamos a hacer la red, es una red rectangular en 2D. No tienen base, solo primeros vecinos. La única dificultad es que como es rectangular, tengo C1 en X y C2 en Y. ¿Sí? Así que, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, tengo pares de interacción. Voy a tomar uno de referencia. Fíjense, acuérdense de esto que está acá. Fíjense que siempre tomo una referencia, 0. Hay un R0, ¿está bien? Siempre tomo una referencia. Entonces, mi referencia va a ser el sitio 0 de la red, el origen. Me paro ahí. Tengo una red rectangular. O sea que X e Y tengo distintas constantes de fuerza. Entonces, ¿qué pares de interacción tengo? Bueno, tengo el 0 con A en X, el 0 con menos A en X, el 0 con B en Y y el 0 con B en menos Y. Esas son todas las interacciones que tengo, porque es primeros vecinos rectangular. No hay ninguno diagonal ni nada por el estilo. Entonces, la matriz de fuerza, en este caso, se simplifica. ¿Por qué? Porque no tengo base, lo que les decía antes, ¿no? Así que queda simplificada. Fíjense que la matriz de fuerza se escribía así, con un montón de J y L. Como no hay base, no hay más J. Los J desaparecieron. Así que me queda eso que está ahí. Y solo necesito, en la matriz dinámica, solo aparece la referida al sitio de referencia. Esto que está acá. ¿Ven? Aparece solo la 0 con el resto. Lo que había preguntado la compañera hace un rato. ¿Está bien? Donde aparece es la suma con todos los vecinos. Y fíjense que como es primeros vecinos, no es tan grande esa matriz. Ok, entonces vengo acá. Tengo que calcular la matriz de fuerza del sitio de referencia con todos los demás. ¿Sí? Esta vez no tengo base, así que todos los demás es simplemente las redes de, los sitios de la red de BraBB, primeros vecinos. Ok, ¿cómo calculo eso? Empecemos con L' igual a 0, porque L' no está restringido, puede ser 0 o no. Si L' es 0, este término que está acá sobrevive. ¿Tá? Entonces, en ese caso, la matriz de fuerza se escribe así. Es la matriz de fuerza 0, 0. Entonces va a ser la derivada 0, 0. ¿Está bien? Esa vale 0. Y después tenés que sumar con todos los vecinos. Este es el término donde vos te parás en un sitio y haces toda la interacción que tiene ese sitio. Es el término 0, 0. Entonces tenés que sumar con el vecino de la izquierda, de la derecha, el vecino de la izquierda, el vecino de arriba, el vecino de abajo. ¿Cuánto da eso? A ver, por lo que vimos recién, eso va a ser la constante de fuerza y puede haber un signo, ¿no? Puede haber un signo o una proyección. ¿Cuánto valen las proyecciones en ese caso? ¿Cuánto sería el D0X sobre D0 y así D0Y sobre D0?
en este caso? ¿Cuánto valen en todos los casos estos? ¿Me escuchan? Les cuento, si me escuchan, les cuento, Sí, pero no sé si me escuchan. sí. Son todos uno, ¿no? Porque el que está al lado en la posición de equilibrio está en la posición A, ¿sí? Entonces es D0X, que es D0, dividido el módulo de D0. O sea, en este caso es A sobre A. Eso vale 1. Entonces vale 1, en este caso vale 1. En el caso que está abajo también vale 1, porque están al cuadrado. Acuérdense que están siempre al cuadrado, ¿está bien? Entonces esto sería XX, XX, y, ¿está bien? Siempre están al cuadrado. Lo teníamos acá, es parecido a este, ¿está bien? Es XX al cuadrado, y al cuadrado. Entonces, de todo eso, me quedan 2C en el XX, porque tenés una C para un lado, una C para el otro, eso es 2C1, y en Y tenés una C1 para arriba y una C1 para abajo. Como esto va sumado, me queda esta matriz 0, 0. Esa es la matriz de fuerza 0, 0. 2C1, 2C2. ¿Está bien? Está bien. Después lo miran tranquilos, pero Sí. esa es la idea. Pero tengo más términos. Tengo los términos L' distintos de L, o distintos de 0, que es la referencia. En ese caso, la delta, en ese caso la delta que está acá se anula, y entonces te quedan los términos directos, de A1. El término 0, 0 es el sitio que vos mirás con todos. Y después son todos términos individuales. Entonces, cuando voy al L' distinto de 0, la matriz de fuerza es directamente la matriz individual de derivadas. Ahí tengo 4 términos. Tengo la matriz de fuerza cuando L' es AX, tengo la matriz de fuerza cuando L' es menos AX, tengo la matriz de fuerza cuando L' es B por I y menos B por I. ¿Está bien? Esos son los 4 términos que tengo. ¿Y cómo son esos 4 términos? Bueno, son todos C1. El menos viene por la definición. Hay un menos ahí. C1 cuando estás en X, y de vuelta, multiplicado por 1, al cuadrado. Y C2 cuando estás en Y. Lo mismo que usamos antes, básicamente. ¿Y qué hago con esto? Bueno, ahora tengo que agarrar todas esas matrices de fuerza. Son 5 en total. La 0, 0, la A en X, la menos A en X, la B en Y y la menos B en Y. Son 5. Agarro eso y completo la definición de la matriz dinámica. Las masas son iguales, entonces la raíz se simplifica y tengo phi 0, 0 más la phi de A en X multiplicado por E a la I kx por A, porque cambié de celda unidad. La phi 0 de menos AX multiplicado por su fase, la de B en Y y la de menos B en Y, repitiendo una y otra vez. Y esas exponenciales se pueden simplificar porque las phi en A, X y en menos AX son el mismo número, y entonces formo los cosenos, y se simplificó, me da eso que está ahí. Y si ustedes resuelven la red triangular sin base con métodos elementales, van a ver que justamente obtienen eso que está ahí. ¿Está bien? Y ahora ya está, porque eso me da directamente, fíjense que ya dio diagonal, así que esas son las relaciones de dispersión. ¿Se entiende? Y para encontrar los desplazamientos, simplemente tengo que hacer los autovalores, los autovectores. Entonces, ¿qué es lo que uno obtuvo haciendo este tratamiento? Obtiene un método general para resolver un problema genérico. Si tienen un problema muy simple, por ahí lidiar con todos los índices no les conviene, y les conviene hacerlo con física elemental. El límite lo van a encontrar ustedes. Cuando empiecen a confundirse, va a ser mejor formalizarlo. ¿Qué tengo que hacer o cuál es el desarrollo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es calcular todos los términos de la matriz de fuerza. ¿Sí?
haciendo uso, en principio son derivadas segundas, pero es un hessiano eso, pero en principio eso se simplifica muchísimo porque la interacción es muy particular, es armónica. Y entonces, en realidad, lo que tienen que calcular es un término geométrico. ¿Cuál es el término geométrico? Agarran dos átomos cualquiera, que son los que están mirando la interacción, se fijan cuánto vale la constante de fuerza, y después hay un término de proyección geométrica que se resuelve sencillamente escribiendo la posición de equilibrio en la coordenada x y z que quieran, dividido el módulo de la posición de equilibrio. ¿Sí? Haciendo eso sistemáticamente, que es eso que está ahí escrito, pueden obtener todos los términos de esas constantes de fuerza. Una vez que tienen eso, vuelven y escriben esto que está acá, la matriz completa de fuerzas. ¿Mm? O sea, los phi minúsculas salen simplemente de observar los datos del problema. Son las constantes multiplicadas por las proyecciones. Con eso construyen la matriz de fuerza completa, que es la phi mayúscula. Una vez que tienen la phi mayúscula, lo único que hay que hacer es reemplazar en la definición de D. Y esto les va a dar automáticamente la matriz dinámica. Una vez que tengo la matriz dinámica, el resto es álgebra lineal elemental. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo es el procedimiento? Sí. Ok. No se dejen asustar por los índices. Esta teoría general no está en el Ashcroft, está en el DOB, que está ahí en la bibliografía. Pero igual, con lo que tienen en las transparencias, está más que bien. Digamos. No necesitan leerlo de otro lado. Cualquier cosa, por supuesto, pueden consultar. Ok. Hasta acá fue todo clásico. ¿Está bien? Vamos a ver que eso no alcanza el tratamiento clásico. ¿Por qué no alcanza? Porque si bien uno puede entender la dispersión que se observa experimentalmente, hay un montón de propiedades que no puede explicar, y una de las más elementales, de las primeras que se descubrieron que no daba, son justamente los calores específicos. Eso forzó, ya en el año, al principio de 1900, a que uno considere esto en completa analogía con lo que había hecho Planck con los fotones, por eso se llaman fonones, porque es parecida la palabra, a decir que esto en realidad son oscilaciones cuánticas, que son osciladores cuánticos. Entonces la cuantización de los fonones es muy sencilla, porque básicamente tengo grados de libertad armónicos, a cada grado de libertad le doy la regla de conmutación y tengo automáticamente el hamiltoniano de los fonones cuántico. Pero hay algo más profundo. La cuenta es trivial y en la mayoría de los libros hacen eso. Lo que uno se tiene que preguntar es ¿por qué hace eso? ¿Por qué, digamos, uno puede pasar tan alegremente a hablar de una partícula? Porque básicamente esto es lo mismo que hacer una teoría de campo. ¿Por qué uno puede pasar a hablar de una partícula como el fonón y considerar que ese fonón vive adentro del material? Ustedes me dirán, bueno, pero es una manera de decir, qué sé yo, es una manera de describir. Pero es más profundo que eso, no es tan sencillo. Uno lo puede pensar esto directamente como una teoría de campos. ¿Qué hace uno en una teoría de campos? Toma alguna variable que tiene alguna dinámica dada por una ecuación, dice que es un campo, ese campo puede ser clásico como el electromagnetismo, sencillamente, o puede ser un campo cuántico, uno le da a ese campo clásico una regla de conmutación. Y automáticamente piensa, o interpreta, más que piensa, interpreta que las excitaciones de ese campo son partículas. ¿Está bien? Ahora, para yo decir que el fonón es una partícula, tiene que hacer cosas de partículas. ¿Está? Bueno, el scattering se puede describir de manera súper sencilla cuando uno hace los experimentos, digamos, para medir fonones, pensando que es una partícula, que lleva un momento medio, porque es el momento cristalino, y que tiene cierta energía, y usando conservación y demás, puede explicar eso. Pero hay fenómenos más raros, que yo después les voy a dejar los trabajos, porque son interesantes. Hace poco, relativamente, lograron medir tunneling de fonones. El tunneling de fonones va en contra de toda
asidero con la física clásica. Uno lo que hace es, pone un material y le pone otro material, y en el medio hay vacío. Y uno lo que encuentra es que los fonones pueden pasar de un material al otro. Si son vibraciones de la red, el vacío no te estaría ayudando para que vibre. Sin embargo, pueden medir tuneleo de los fonones. ¿Está bien? De hecho, eso se manifiesta en escala mesoscópica como propiedades diferentes para la transmisión del calor. Uno está acostumbrado de física 4 que hay 3 métodos para transmitir el calor: radiación, convección, ¿está bien?, y conducción. Bueno, resulta que cuando los materiales están separados a distancias nanoscópicas, la conducción es más compleja, y tiene que ver justamente con que los fonones tunelean de un material al otro. Eso es bastante reciente. Ahora después, lo que voy a hacer yo en pocos días es armar un repositorio con trabajos, porque quizás una manera de evaluar linda es que ustedes preparen trabajos, en vez de dar un final convencional. Así que los voy a ir poniendo, y si ustedes se entusiasman y nos ponemos de acuerdo, lo podemos hacer así. ¿Está bien? Entonces, esos fonones, digamos, aparecen como excitaciones de algún campo. Eso es una manera de verlo. Ahora ustedes me dirán, pero el fonón no es una partícula elemental, porque yo no veo fonones si no hay un material. Y eso es verdad. En materia condensada, a estas excitaciones colectivas, más que pensarlo como campo, lo pensamos como excitación colectiva, se le llaman cuasipartículas. Y vamos a ver que la descripción de cuasipartículas es bastante central en todo esto. Nosotros pensamos en materia condensada que vos tenés un todo que tiene grados de libertad elementales para nosotros, que son los iones y el electrón, como vos lo verías en el espacio libre, la partícula suelta. Vos los ponés juntos y las propiedades que emergen, lo que vos medís, ya no es más la del ion individual o la del electrón individual. La red se expresa porque aparecen excitaciones que llamamos fonones, que son modos colectivos, o sea, la red, todos los grados de libertad individuales se ponen de acuerdo, entre comillas, y te dan un comportamiento emergente. Vos ves algo que parece una cuasipartícula viviendo ahí adentro. Y para los electrones va a ser parecido. Los electrones que vos medís, si vos tenés en cuenta que interactúan, el electrón que vos medís cuando vos haces experimentos no tiene ni la masa del electrón afuera del sólido, y muchas otras propiedades están renormalizadas. Entonces, ¿es el mismo electrón o es la cuasipartícula que emerge de un comportamiento colectivo de todos los electrones individuales de la muestra? Y vamos a ver que esa es la descripción que hace Landau. ¿Está bien? Bueno, entonces, hoy anduvo bien, así que pudimos terminar nuestra clase. Quedó media corta, pero bueno, la otra mitad quedó en el otro video. Así que yo ahora subo este video y tienen los dos. La clase que viene hacemos la cuantización, y voy a discutir también un par de métodos experimentales de scattering que son interesantes respecto de los fonones. ¿Está bien? Nada más. Bueno, nos vemos la clase que viene. Esperen que termino acá la grabación. Bueno.